Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en la lección 9.2, Eclesiastés. En esta lección vamos a estar viendo sobre el autor y la fecha del libro de Eclesiastés. Estaremos hablando acerca del título, también tema y contenido. Después de ahí veremos brevemente el bosquejo y estaremos viendo dos puntos. El primero de ellos, el problema, y el segundo de esos puntos, la solución. Así que vamos a dar comienzo al resumen de esta lección. Muchos intérpretes tradicionales judíos y cristianos le atribuyen la paternidad literaria de Eclesiastés al rey Salomón. Algunos de estos eruditos creen que Salomón escribió el libro después de haberse alejado de Dios. Sin embargo, la evidencia de que Salomón haya escrito Eclesiastés es más bien exagerada y bastante improbable. La mayoría de los eruditos, incluyendo los conservadores, que afirman la inspiración de las escrituras, admite que no se sabe quién escribió Eclesiastés y que hasta la evidencia interna del propio libro no es suficiente para llegar a una conclusión razonable. ¿Qué sabemos de la fecha? Pues la fecha del libro también es incierta. Hay algunos eruditos que apuntan a una fecha bastante tardía debido a que se perciben dichos de tipo arameo llamado arameísmos. Sin embargo, otros señalan que estos refranes también se encuentran en la literatura preexílica. Por esto, una fecha temprana es ciertamente concebible y algunos han sugerido una fecha alrededor de 930 a.C., pero nuevamente es mejor dejar el asunto así como indeterminado, al igual que el autor. Ahora hablemos acerca del título. En las escrituras hebreas, el título de este libro quiere decir uno que convoca a un grupo de personas y se dirige a ellos. De nuevo, el título en hebreo quiere decir uno que convoca a un grupo de personas y se dirige a ellos. En la Septuaginta, el hebreo o la palabra que fue traducida a una palabra con el mismo significado, que es eclesiastes. Esto se basa en la palabra griega eclesia, que se refiere a un grupo o a una asamblea convocada a reunirse. En el Nuevo Testamento traduce la palabra eclesia como iglesia. Hay algunos eruditos y algunas traducciones de la Biblia que traducen la palabra hebrea como maestro o predicador. Sin embargo, otros piensan que el concepto de un orador que habla a una asamblea de personas es un concepto o traducción más apropiada. Muy bien, ¿y qué sabemos del tema y del contenido de este libro? Aunque el autor y la fecha de Eclesiastés pueden ser inciertos, el tema del libro es declarado dos veces y es absoluto. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. De hecho, la palabra vanidad se repite 35 veces en los 12 capítulos de este libro. En las escrituras hebreas, la frase en Eclesiastés 1:2 es lo más absurdo de lo absurdo. Esta forma de redacción identifica el grado superior de un grupo. Por ejemplo, Santísimo es el lugar más santo en el templo y Rey de Reyes es el más grande de todos los reyes. De este modo, cuando dice vanidad de vanidades, nos está indicando que lo más carente de sentido, lo que tiene menos sentido o la cosa más vacía es vivir sin Dios. El orador, el predicador o maestro había aprendido que la vida sin Dios era vacía, era inútil y era sin sentido. Debido a que Eclesiastés está lleno de estas declaraciones negativas sobre la vida, hay algunos que cuestionan el valor de incorporar este libro en el canon bíblico. Ellos se preguntan cómo declaraciones tales como todo es vanidad pueden ser inspirados por Dios, pero estos individuos no pueden ver los comentarios negativos dentro del contexto completo del libro. Y es que las inusuales declaraciones pesimistas que encontramos aquí en el libro se deben entender como las meditaciones de una persona que está intentando pensar y vivir fuera de la revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Las conclusiones en diversos temas deben tomarse con considerable precaución, porque lo más frecuente es que el hombre en la calle esté equivocado en sus oposiciones básicas y por lo tanto desviado en las aserciones teológicas que se derivan de ellas también. Recordemos que en el capítulo acerca de Job nos encontramos con, pese a que las palabras de Satanás ahí son parte de este libro, son parte del registro inspirado, las palabras en sí no fueron inspiración de Dios. De la misma manera, los dichos en Eclesiastés son parte del registro inspirado, pero no debemos suponer que son teológicamente exactos o que son inspirados. Más bien, estas declaraciones negativas
reflejan la sabiduría común de personas que no sirven a Dios. Hay que recordar eso. Ahora, si Eclesiastés tiene tantas inexactitudes negativas y tantos errores teológicos dentro de sí, ¿cómo podemos decir que Eclesiastés es la apelación de Dios a la humanidad para que viva sabiamente y de acuerdo con su propósito y plan? Pues para eso tenemos que examinar todo el contexto, el tema y el propósito del libro. Así como Proverbios, también Eclesiastés contrasta la sabiduría mundana con la sabiduría divina. Además, este libro afirma que nuestras vidas deben de estar enfocadas en Dios. Eclesiastés advierte en contra de una vida en pos de placeres sin sentidos y vacíos que no tienen valor duradero. La vida sin Dios es el centro, en el centro es vanidad. Eclesiastés nos demuestra lo vacío de vivir de acuerdo a la sabiduría humana y de buscar el verdadero significado alejado o fuera de Dios. Sin embargo, no todas las observaciones en Eclesiastés son negativas. También hay declaraciones positivas que apoyan las acciones sabias de los que ponen a Dios en el centro de sus vidas. También se reconoce algunos de los regalos de Dios, por ejemplo Eclesiastés 2:24, 3:13, entre algunos otros, y afirma que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aunque el autor de Eclesiastés sabe que la vida involucra muchas cosas vacías, muchas cosas vanas, muchas cosas inútiles, también sabe que algunos valores dan significado a la vida. Y de esta manera el autor anima a los lectores a que disciernan entre lo que tiene valor y lo que es inútil. Eso es lo que sabemos acerca del tema y del contenido. En cuestiones del bosquejo, se puede dividir el libro de Eclesiastés en las siguientes secciones o divisiones principales. Comienza con una introducción del problema, eso es en los primeros 11 versículos. Después de ahí vemos la división de la vanidad en todo, capítulo 1 hasta el capítulo 2, 26. Después de ahí el capítulo 3 nos habla del tiempo. El capítulo 4 nos habla de la sociedad. Capítulo 5 al 6 nos habla de la adoración y la riqueza. Capítulos 7 hasta todo el capítulo 7 nos habla de la sabiduría. Capítulo 8 hasta el capítulo 9-12 nos habla de la justicia. Capítulo 9 hasta el 11 nos habla más acerca de la sabiduría. Y luego se cierra del capítulo 11 al 12, conclusión y solución al problema. Y vamos a estar tomando 2 puntos para el resto de esta lección. El primero de ellos se titula El problema, que toma como base bíblica Eclesiastés 1 hasta Eclesiastés 11:6. Y vamos a comenzar con ese. El segundo, ya lo dije ahorita al comienzo, va a ser la solución, que va a tomar como base bíblica Eclesiastés 11:7 hasta el 12:14. Con eso se cierra la lección. Pero hablemos del problema. Eclesiastés 1 hasta el capítulo 11 nos presenta el problema de que la vida sin Dios no tiene sentido. A la luz del tema, la manera mejor de interpretar y entender este libro va a ser considerando la conclusión, que ahorita la vamos a ver. Luego hay que observar las frases unificadoras a lo largo del cuerpo principal de la obra, que es enlazado por los versículos idénticos de apertura y de cierre. Si hacemos esto, vamos a oír una fuerte declaración. La vida vivida solo, con la visión de este mundo, no tiene sentido, pero con una perspectiva eterna, podrá encontrar alegría y significado en la creación. El autor de este libro de Eclesiastés experimentó muchas cosas, experimentó sabiduría, ingenio, vino, trabajos, riquezas, mujeres, la fama mundana, el placer mundano también. Pero sin Dios nada satisface verdaderamente la búsqueda del significado en la vida. No obstante, aunque el libro proclama la vanidad de la vida sin Dios, también nos confirma que todo lo bueno en la vida es un regalo de Dios. Por ejemplo, ya que Dios creó el sol, creó la luna, las estrellas y todas las cosas buenas, ellas deben disfrutarse como la creación de Dios. A pesar de esto, la creación no puede satisfacer la necesidad más profunda de la humanidad. Solo el Creador puede producir satisfacción, y la futilidad de satisfacerse con las cosas creadas mantendrá a una persona en un ciclo de vida sin significado. Ese es el problema que encontramos aquí en Eclesiastés desde el 1 hasta el 11. Después, como ya dijimos, Eclesiastés 11:7 hasta el 12:14 nos habla acerca de la solución. Y es que el maestro u orador concluye este libro con un poema sobre la vejez y anima a la juventud a reconocer a Dios tempranamente en la vida. Si agradamos a Dios y le obedecemos en nuestra vida, nos vamos a regocijar al mirarle cuando morimos. Los creyentes luchan con algunas de las mismas preguntas y los dilemas a los que se dirige Eclesiastés.
Todos debemos llegar a entender que nuestras preguntas desconcertantes acerca de la vida no tienen respuesta fácil. De hecho, como el libro de Job, también Eclesiastés se niega a evadir las preguntas duras de la vida y no acepta soluciones fáciles. El consuelo yace en reconocer la soberanía y el control de Dios en toda circunstancia. Eclesiastés alude a esto pese a los ciclos repetitivos y a lo que parece vanidad de la vida. Entonces, ¿con qué pensamiento debemos de leer este libro entero, el libro completo? Al final, el narrador proporciona su clave a la interpretación de este libro. Él ni emite rechazo absoluto ni aprobación del maestro. Debemos respetar la enseñanza del vocero que habla en primera persona. Al mismo tiempo debemos ser precavidos y críticos de sus conclusiones. Debemos recordar que Eclesiastés no tenía la intención de dar énfasis al arrepentimiento o presentar una teología sistemática detallada de la propia perspectiva de Dios. Más bien, hay que recordar esto, que el propósito primario era establecer que la vida bajo el sol no puede ofrecer realización y ofrecer una visión alterna del mundo. La filosofía que está expresada no es simplemente disfruta la vida, sino disfruta la vida y teme a Dios. Esto no es dejarlo todo por una vida de placer, es una responsable y optimista integración de la vida y también de la fe. El resultado es que pocos libros de la Biblia ofrecen un desafío tan claro a nuestra visión del mundo occidental contemporáneo. El goce de la vida no consiste en la búsqueda de la realización personal, sino en el reconocimiento que todo viene de la mano de Dios. Esto es lo que vemos acerca de Eclesiastés. Ya hablamos del autor y de la fecha, estuvimos hablando del título, el tema y contenido, y también viendo brevemente el bosquejo y los dos puntos principales que vemos en esta lección, el problema y la solución. Espero les haya ayudado y Dios les bendiga.